La comandante Isabela Santos tenía 40 años cuando descubrió que el universo estaba tratando de hablar con la humanidad. No metafóricamente, literalmente. Cada estrella que moría enviaba mensaje, y la humanidad, después de 300 años en el espacio, finalmente había aprendido a escuchar. El descubrimiento comenzó con anomalía en los datos. Isabela comandaba el Observatorio Orbital Centinela, dedicado a monitorear supernovas en la galaxia. Su trabajo era mapear explosiones estelares, rastrear ondas de choque, calcular dispersión de elementos pesados. Era ciencia rutinaria, importante pero predecible. Hasta que la doctora Amara Okafor, astrofísica principal del equipo, notó patrón que no debería existir. Comandante. Amara la llamó a las 3 de la mañana, hora de la estación. Tienes que ver esto. He estado analizando datos de radiación de las últimas 50 supernovas. Y hay estructura. Estructura que no puede ser natural. Isabela llegó a la sala de observación encontrando a Amara rodeada de hologramas mostrando curvas de radiación. ¿Qué tipo de estructura? Mira, Amara amplió una sección. Esta es supernova en sector omega que observamos hace 3 meses. Y esta es de sector delta hace 5 meses. Y esta de sector gamma hace 7. Aparentemente no relacionadas. Diferentes tipos de estrellas, diferentes masas, diferentes composiciones, pero todas comparten algo. Sus patrones de radiación contienen pulsos que no pueden explicarse por física de colapso estelar. ¿Pulsos? Isabela se inclinó más cerca. Sí. Pulsos regulares embebidos en el ruido de la explosión. ¿Cómo? Amara pausó, como si dudara en decir lo que estaba pensando. Como código, como si alguien estuviera modulando la radiación deliberadamente. Durante las siguientes 6 semanas, el equipo de Isabela analizó datos de 200 supernovas registradas durante el último siglo. Y el patrón era innegable. Cada estrella que moría producía no solo explosión caótica de energía, sino también pulsos estructurados. Pulsos que cuando se analizaban correctamente, contenían información. El proceso de análisis era meticuloso y exhaustivo. Amara había desarrollado algoritmo que filtraba el ruido de la explosión de supernova, la radiación caótica que física predecía, para aislar los pulsos anómalos. Era como buscar susurros en medio de huracán, pero los susurros estaban ahí, consistentes, repetibles, innegables. Miren esto. Amara mostraba visualización tridimensional de los patrones durante reunión de todo el equipo. He tomado 50 supernovas de tipo Ia, todas con masas estelares similares, todas a distancias comparables. Por física convencional, sus firmas de radiación deberían ser casi idénticas. Pero observen estos pulsos. Los hologramas mostraban ondas de energía con picos que aparecían en intervalos irregulares. En cada caso, hay desviaciones del patrón esperado. ¿Y cuando superpongo las 50? Las visualizaciones se fusionaron. Los pulsos no aleatorios se alinean, como si estuvieran siguiendo plantilla. ¿Plantilla? Preguntó el doctor Víctor Petrov, físico de partículas del equipo. Estructura subyacente. Amara aclaró. Imaginen que 50 personas diferentes escribieran la misma palabra en 50 estilos de letra diferentes. Las apariencias serían distintas, pero estructura fundamental, la secuencia de letras, sería la misma. Eso es lo que veo en estos pulsos. La doctora Keiko Yamamoto, especialista en teoría de información, había estado ejecutando análisis diferentes. He calculado la entropía de estos pulsos, anunciaba. Si fueran ruido aleatorio, la entropía sería máxima. Si fueran completamente ordenados, como señal de radio simple, sería mínima. Pero estos pulsos tienen entropía intermedia específica. La misma firma que encontramos en lenguajes complejos, en música, en cualquier sistema de comunicación sofisticado. Durante semanas siguientes, el equipo prácticamente vivió en el observatorio. Turnos de 18 horas eran comunes. Isabela tuvo que intervenir varias veces para obligar a su equipo a dormir y comer apropiadamente. No puedes descifrar el lenguaje del universo si colapsan de agotamiento, les recordaba. Pero la energía era contagiosa.
Cada miembro del equipo sentía que estaban al borde de algo monumental. No era solo descubrimiento científico. Era potencialmente el momento más significativo en la historia de la humanidad desde que desarrollaron lenguaje escrito. Hassan al-Rahman, el procesador de señales, estableció laboratorio improvisado donde proyectaba los pulsos como sonido. Necesitamos usar todos nuestros sentidos, explicaba. Nuestros cerebros son máquinas de reconocimiento de patrones increíbles. A veces escuchar algo nos permite ver patrones que análisis visual pierde. Y funcionó. Después de semanas de escuchar los pulsos convertidos en audio, Hassan notó algo. «¡Hay ritmo!», anunciaba durante reunión nocturna. No es constante, varía, pero hay estructura rítmica, como verso, como poesía. No es comunicación simple de datos, es artístico. Ese fue el momento cuando comprensión cambió. No estaban solo buscando datos científicos, estaban buscando expresión. Las civilizaciones que crearon estos mensajes no solo querían transmitir información, querían transmitir significado, emoción, estética. «Tiene sentido», reflexionaba Isabella durante discusión de equipo completo. Si vas a inscribir tu civilización entera en una supernova, si ese va a ser tu legado final, no solo listarías hechos. Crearías arte, algo hermoso, algo digno de recordar. El avance en comprensión llevó a avance en método. Comenzaron a tratar los pulsos no solo como datos, sino como expresión cultural. Buscaron no solo patrones matemáticos, sino patrones emocionales, estructuras narrativas, arcos dramáticos. Y fue entonces cuando comenzaron a ver significado real emergiendo del ruido. No es código en sentido que conocemos, explicaba el doctor Hassan al-Rahman, especialista en procesamiento de señales, durante reunión del equipo. No es binario. No es ningún sistema de comunicación que hayamos desarrollado, pero definitivamente es información organizada. Tiene sintaxis, tiene estructura, tiene gramática. ¿Estás diciendo? Isabella hablaba lentamente, procesando las implicaciones. ¿Que las estrellas moribundas están hablando? ¿Que están enviando mensajes? Oh, Hassan corregía cuidadosamente. Algo está usando las estrellas moribundas como medio de transmisión. Las explosiones de supernova son eventos más energéticos en el universo aparte del Big Bang. Son visibles a través de galaxias enteras. Si quisieras enviar mensaje que pudiera ser recibido a distancia máxima, usar supernova como amplificador sería genial. La pregunta era, ¿quién estaba enviando? ¿Y qué estaban diciendo? Durante los siguientes 8 meses, el equipo de Isabella trabajó obsesivamente en descifrar lo que comenzaron a llamar el idioma estelar. No era fácil. A diferencia de señales de radio o transmisiones electromagnéticas normales, el idioma estelar estaba embebido en patrones de radiación increíblemente complejos. Cada supernova era única, pero dentro de esa singularidad había patrones compartidos, estructuras recurrentes. Es como Amara explicaba durante presentación al alto mando, como si cada supernova fuera palabra única en idioma vasto. Individualmente no podemos entenderlas, pero cuando compilamos suficientes, cuando vemos cómo se relacionan entre sí, comienza a emerger significado. Fue el doctor Elias Kowalski, lingüista computacional, quien finalmente logró avance. Había estado tratando las supernovas no como eventos aislados, sino como red de comunicación. Y cuando mapeó las relaciones entre ellas, basándose en proximidad espacial, secuencia temporal y similitudes en patrones de radiación, estructura emergió. Elías había construido base de datos masiva de todas las supernovas registradas durante últimos 200 años. No solo las 200 que el equipo había analizado intensivamente, sino todas, miles de eventos. Y había desarrollado algoritmo de aprendizaje automático que buscaba correlaciones que humanos podrían perder. La clave, explicaba durante presentación crucial, es que no estamos viendo mensajes individuales. Estamos viendo fragmentos de conversación continua, como si alguien hubiera grabado sinfonía entera, pero solo nos dieran notas aleatorias de diferentes instrumentos. Individualmente cada nota es incomprensible, pero cuando las reorganizas según su relación musical,
Su algoritmo había identificado que supernovas cercanas en espacio y tiempo tendían a tener patrones de pulsos correlacionados, no idénticos, pero relacionados de forma que sugería sintaxis compartida, como si cada región del espacio tuviera su propio dialecto del idioma estelar. Y observen esto. Elías mostraba mapa galáctico con supernovas codificadas por color, según similitud de patrones. Hay agrupaciones, familias de mensajes relacionados. Y cuando rastreo estas familias hacia atrás en el tiempo, las líneas aparecieron en el mapa, conectando supernovas más recientes con más antiguas. Hay linajes, tradiciones de comunicación que se extienden millones de años, como si civilizaciones sucesivas en mismas regiones estuvieran continuando conversaciones que sus predecesores comenzaron. Esto permitió enfoque completamente nuevo para traducción. En lugar de intentar descifrar cada supernova independientemente, podían usar supernovas relacionadas para contexto. Podían ver cómo patrones evolucionaban y variaban. Y con suficiente contexto, el significado comenzaba a cristalizarse. La primera palabra que identificaron con certeza fue concepto de continuidad. Un patrón específico de pulsos que aparecía en transiciones entre secciones de mensaje. Era equivalente a y o además o continuando. Un marcador lingüístico que señalaba flujo de ideas. Es narrativa. Elías anunciaba con voz temblorosa de emoción después de 3 meses de trabajo intensivo. Las supernovas están contando historia. No historia lineal, sino historia distribuida a través del espacio y el tiempo. Como si alguien hubiera escrito libro y luego esparcido las páginas por toda la galaxia. Y cada vez que una estrella muere, revela otra página. Con esta comprensión, progreso se aceleró exponencialmente. Una vez que entendieron que buscaban narrativa, no solo datos, pudieron aplicar principios de análisis literario. Buscaron inicios, desarrollos y conclusiones, personajes, o lo que fuera equivalente en estas historias, conflictos y resoluciones. La primera frase que descifraron completamente tomó otros 2 meses. Era secuencia de 7 supernovas que habían ocurrido en región específica durante periodo de 500 años. Cuando fueron ensambladas en orden correcto y traducidas usando gramática que habían estado desarrollando, el mensaje era simple pero profundo. Fuimos, somos, seremos. La sala de traducción estalló en celebración cuando el significado finalmente fue confirmado. Años de trabajo, miles de horas. Y finalmente, 3 palabras claras del cosmos. Pero esas 3 palabras lo cambiaban todo, porque contenían implicaciones asombrosas. Fuimos sugería pasado, historia. Somos sugería presente continuo, existencia actual de alguna forma. Seremos sugería futuro, permanencia. La entidad o civilización que había creado este mensaje no lo veía como final. Lo veía como parte de continuidad eterna. No es epitafio, Isabela declaraba mientras contemplaba la traducción. Es declaración de existencia continua. Quien sea que envió esto no estaba diciendo adiós. Estaban diciendo, aún estamos aquí, solo de forma diferente. Después de esa primera frase, el progreso se aceleró dramáticamente. Con cada nueva traducción, refinaban su comprensión del idioma. Identificaban nuevas estructuras gramaticales, nuevos patrones sintácticos, nuevo vocabulario. 6 meses después del primer avance, habían traducido su primer párrafo completo. Era mensaje de civilización que se identificaba como los constructores de horizontes, y su mensaje era relato de su historia. Cómo habían emergido, cómo habían crecido, y cómo finalmente habían decidido que transformación en supernova era próximo paso apropiado en su evolución. No veíamos como muerte, el mensaje decía. Veíamos como metamorfosis, como oruga que se convierte en mariposa. Nuestra forma física había cumplido su propósito. Habíamos explorado todo lo que podíamos explorar en esa forma. Y ahora deseábamos existir de manera diferente, como información, como patrón, como parte del cosmos mismo. Era filosofía que desafiaba comprensión humana, pero también resonaba, porque implicaba que existencia no era binaria entre vida y muerte, que había otros estados,
otras formas de ser que la humanidad apenas estaba comenzando a imaginar. Después de eso, el progreso se aceleró. Con cada nueva supernova que observaban, aprendían más del idioma, y con mejor comprensión del idioma, podían reinterpretar supernovas antiguas de las que tenían registros. Un año después del descubrimiento inicial, habían traducido suficiente para comprender la verdad fundamental. Las supernovas no eran solo fenómenos naturales, eran intencionales. Civilizaciones avanzadas, civilizaciones que habían alcanzado nivel tecnológico incomprensible para la humanidad, elegían terminar sus existencias físicas convirtiéndose en supernovas, y en ese acto final de autotransformación, inscribían mensajes en los patrones de radiación, mensajes para futuras civilizaciones, mensajes que trascenderían tiempo y espacio. No son mensajes de socorro. Isabela leía la traducción más reciente durante reunión de emergencia con líderes terrestres. No son advertencias, son testamentos, legados. Cada civilización que alcanza cierto nivel de desarrollo aparentemente elige este camino. Transforman sus estrellas en supernovas deliberadamente, y en el proceso inscriben todo lo que aprendieron, todo lo que fueron, en los patrones de la explosión. ¿Por qué?, preguntaba la senadora María Vázquez. ¿Por qué terminar su civilización de esa manera? Según lo que hemos traducido hasta ahora, Amara respondía, porque es forma de alcanzar inmortalidad. Física muere, pero información persiste. Una supernova es visible a través de toda la galaxia durante semanas. Sus efectos resuenan durante miles de años, y si codificas información en esos patrones, esa información puede viajar a través del universo, potencialmente para siempre. Es forma de convertirse en parte del cosmos mismo. Durante los siguientes 5 años, la humanidad dedicó recursos masivos a estudiar el idioma estelar. Construyeron red de observatorios especializados, desarrollaron algoritmos sofisticados para traducción, y lentamente, dolorosamente, comenzaron a leer los mensajes que civilizaciones antiguas habían dejado escritos en las estrellas. Lo que encontraron era extraordinario. No era un mensaje, sino miles. Cada supernova contenía testamento completo de civilización que había elegido terminar de esta manera. Había historias de especies que habían vivido millones de años, filosofías que habían sido refinadas durante eras, arte que había sido codificado en matemática pura para que pudiera ser transmitido a través de radiación. Es biblioteca, Elías decía con asombro. La biblioteca más grande que jamás existirá. Cada estrella que muere es volumen, y hay miles de millones de estrellas que eventualmente morirán. Si todas contienen mensajes como estos, el universo entero es texto, libro infinito escrito, por todas las civilizaciones que alguna vez alcanzaron madurez suficiente para contribuir. Isabela vivió para ver los primeros 20 años de lo que sería llamado el proyecto de traducción estelar. Murió a los 60 años, de enfermedad repentina que ni siquiera la medicina avanzada pudo prevenir. Sus últimas palabras, susurradas a Amara que sostenía su mano, fueron: «Sigan leyendo. Las estrellas aún tienen tanto que enseñarnos». 50 años después del descubrimiento, la humanidad había traducido mensajes de aproximadamente 1000 supernovas. Era fracción minúscula del total disponible, pero era suficiente para transformar la comprensión humana del universo y su lugar en él. Las civilizaciones que habían dejado estos mensajes eran diversas. Algunas habían sido biológicas como humanos. Otras habían sido sintéticas, conciencias artificiales que habían evolucionado desde creaciones de especies biológicas originales. Algunas habían existido en formas de materia que la física humana apenas entendía, pero todas compartían algo. Habían alcanzado punto donde continuación física ya no tenía propósito. Y habían elegido transformarse en información pura, inscrita en eventos más brillantes que el universo podía producir. 100 años después, algo extraordinario sucedió. La humanidad detectó supernova que, según sus cálculos, no debería ocurrir por otros 100.000 años. La estrella en cuestión era joven, masiva pero estable. No había razón física para que colapsara prematuramente, excepto que, según los mensajes que habían traducido, esto era exactamente lo que civilizaciones avanzadas hacían.
Cuando estaban listas, cuando habían alcanzado completitud, inducían colapso de su estrella madre deliberadamente. La estrella se convertía en supernova, y ellos se convertían en mensaje. No es desastre. El doctor Víctor Petrov, sucesor de Isabella como comandante de Centinela, explicaba durante Transmisión Galáctica: es ascensión. La civilización en sistema Epsilon 9 ha elegido su transformación. Y en aproximadamente 6 meses, cuando la luz de su supernova nos alcance, podremos leer su testamento, su historia completa, sus lecciones, su legado. Cuando la supernova de Epsilon 9 finalmente brilló en los cielos terrestres, fue evento celebrado globalmente. No como tragedia, sino como graduación de civilización hermana. Y cuando el mensaje fue traducido, contenía algo que nadie había anticipado: un saludo directo a la humanidad. A los lectores jóvenes, el mensaje decía: a aquellos que apenas están aprendiendo a leer las estrellas, bienvenidos a la conversación que trasciende tiempo y espacio. Somos los luminosos. Hemos existido durante 5 millones de años en forma física. Y ahora elegimos nuestra transformación. Inscribimos en estos patrones todo lo que aprendimos. Y añadimos mensaje especial para ustedes. Los hemos estado observando. El mensaje continuaba durante sus últimos 300 años en el espacio. Y vemos potencial en su especie. Curiosidad, adaptabilidad y algo más raro: humildad de reconocer que no saben todo, que están dispuestos a aprender. Esa cualidad es preciosa. Cultívenla. Y sepan esto. El mensaje concluía: cuando su tiempo llegue, cuando hayan alcanzado el punto donde transformación parece apropiada, consideren este camino. Consideren convertirse en estrella moribunda que enseña a aquellos que vienen después. Es forma de inmortalidad más permanente que cualquier estructura física. Porque mientras haya seres que puedan leer las estrellas, su mensaje perdurará. 500 años después del descubrimiento de Isabella, la humanidad había traducido aproximadamente 10.000 supernovas, y con cada traducción, su comprensión del universo se profundizaba. Aprendieron de civilizaciones que habían resuelto problemas que la humanidad aún enfrentaba. Descubrieron filosofías que ofrecían nuevas perspectivas sobre preguntas antiguas. Encontraron arte que expandía sus concepciones de belleza y significado. Pero más importante, aprendieron patrón. Casi todas las civilizaciones que habían alcanzado el punto de transformarse en supernovas habían seguido trayectoria similar: emergencia, expansión, madurez. Y luego, punto de decisión: ¿continuar indefinidamente en forma física? ¿O transformarse en algo diferente? ¿Convertirse en información que podía viajar el universo potencialmente para siempre? Es como explicaba la profesora Sarah Blackwell durante conferencias sobre sociología cósmica, como si hubiera ley de desarrollo civilizacional. Una ley que dice que eventualmente, toda civilización suficientemente avanzada debe elegir entre estancamiento y transformación. Y las que eligen transformación dejan sus lecciones escritas en las estrellas. 1000 años después, la humanidad enfrentó su primera crisis existencial seria desde el descubrimiento. Una facción argumentaba que la humanidad debía comenzar a prepararse para su propia eventual transformación en supernova, que debían planificar durante próximos millones de años, para el día cuando elegirían inscribir su propio legado en las estrellas. Otra facción argumentaba que era prematura, que la humanidad aún era joven, que tenía millones de años de crecimiento y experiencia por delante antes de que tal decisión fuera apropiada. El debate duró décadas, y finalmente, compromiso fue alcanzado. La humanidad no tomaría decisión ahora, pero tampoco ignoraría la posibilidad. Comenzarían a pensar en qué querían decir, qué lecciones querían dejar, qué legado querían inscribir cuando, eventualmente, su tiempo llegara. Es ejercicio útil, declaraba el Consejo de Planificación del Legado que fue establecido, incluso si nunca elegimos transformación de supernova. Preguntarnos qué queremos que futuras civilizaciones sepan sobre nosotros nos fuerza a reflexionar sobre quiénes somos, sobre qué valoramos, sobre qué hemos aprendido que vale la pena compartir. 2000 años después,
algo profundo fue comprendido. El idioma estelar no era solo registro histórico, era conversación activa, porque las civilizaciones que se transformaban en supernovas lo hacían sabiendo que sus mensajes serían leídos. Estaban escribiendo deliberadamente para audiencia futura. Y eso significaba que estaban anticipando preguntas, ofreciendo respuestas, participando en diálogo que trascendía su propia existencia. Es como el doctor Marcus Chow explicaba, como dejar carta para bisnieto que aún no ha nacido. No sabes exactamente qué preguntarán, pero puedes anticipar tipos de preguntas que seres inteligentes típicamente hacen, y puedes ofrecer sabiduría que has ganado, esperando que sea útil cuando finalmente sea leída. 5000 años después del descubrimiento, la humanidad había traducido aproximadamente 100.000 supernovas, y habían comenzado a notar metapatrones, temas que aparecían repetidamente a través de civilizaciones completamente diferentes, lecciones que parecían ser universales. Una de las más consistentes era esta: la vida consciente es rara, preciosa, frágil. Y toda civilización que alcanza capacidad de leer las estrellas tiene responsabilidad de proteger y nutrir vida emergente, no por obligación moral impuesta externamente, sino porque vida consciente es como el universo se conoce a sí mismo, y cada voz que se silencia es pérdida para cosmos entero. 10.000 años después, la humanidad había expandido a través de 1000 sistemas estelares, población de 500.000 millones, tecnología que permitía manipulación de materia a nivel cuántico, medicina que extendía vida humana a 1000 años. En muchos sentidos, habían alcanzado nivel de desarrollo comparable a civilizaciones que habían dejado mensajes en supernovas, y comenzaron a preguntarse seriamente si su tiempo de transformación estaba cerca. No mañana, quizás no en 1.000.000 de años, pero eventualmente. ¿Elegirían este camino? El debate era profundo. Algunos argumentaban que transformación en supernova era suicidio glorificado, que la existencia física tenía valor inherente que no debía ser descartado. Otros argumentaban que era trascendencia, forma de convertirse en parte del universo de manera fundamental que existencia física nunca podría lograr. 20.000 años después, cuando una civilización alienígena llamada los Eternos Narradores hizo contacto con la humanidad, trajeron perspectiva nueva. Ellos también habían descubierto el idioma estelar y habían estado traduciendo mensajes durante 50.000 años. Lo que deben entender, el portavoz de los Eternos explicaba, es que transformación en supernova no es fin, es comienzo de forma diferente de existencia. Las conciencias que se transforman no cesan, continúan, pero su continuación es como información distribuida a través del universo. Ya no están localizadas en espacio singular. Están en todas partes donde su luz alcanza. ¿Cómo lo saben?, preguntaba representante humano. Porque el Eterno respondía, hemos estado en contacto con ellos, con los transformados, no en sentido que podemos tener conversación bidireccional tradicional, pero podemos sentir su presencia. En los patrones, en las resonancias, están ahí, observando, esperando, participando en cosmos de forma que apenas podemos comprender. 50.000 años después del descubrimiento de Isabela, algo extraordinario sucedió. La humanidad, ahora civilización verdaderamente galáctica con población en trillones, detectó patrón en el idioma estelar que nunca habían visto antes. Una secuencia de supernovas que, cuando se mapeaban, formaban estructura geométrica perfecta. Y cuando fueron traducidas en secuencia correcta, el mensaje era claro. Estamos aquí, los transformados, hablando colectivamente por primera vez. Escuchen, era comunicación directa. No testamento histórico, sino mensaje tiempo real. Y lo que decía transformó todo. La transformación, el mensaje explicaba, no es muerte, es evolución. Continuamos. Pero nuestro modo de existencia es diferente. Ya no somos individuos localizados en espacio-tiempo singular. Somos patrones distribuidos a través del cosmos. Y desde esta perspectiva, vemos cosas que no podíamos ver cuando éramos físicos. Vemos, el mensaje continuaba, que vida consciente es más que accidente químico. Es forma fundamental del universo.
forma en que Cosmos se observa a sí mismo, se conoce a sí mismo. Y cada civilización que alcanza madurez tiene elección: continuar en forma localizada o transformarse en conciencia distribuida. Ambos caminos son válidos, ambos tienen valor. Pero sepan esto, el mensaje concluía: si eligen transformación, no lo harán solos, nos unirán, la comunidad de los transformados, y juntos mantenemos vigilia sobre Cosmos, protegiendo vida emergente, guiando donde podemos, y principalmente, observando con asombro el infinito despliegue de posibilidades. 100.000 años después, cuando humanidad había traducido aproximadamente 1 millón de supernovas, habían reconstruido historia completa de civilización galáctica que se extendía miles de millones de años atrás. Y vieron patrón claro, ciclo de emergencia, madurez y transformación que se repetía una y otra vez. Somos parte de algo, declaraba el Simposio de Comprensión Cósmica, más grande que solo nuestra civilización. Somos parte de ecosistema de conciencia que se extiende a través del universo, donde algunos permanecen físicos, algunos se transforman en información pura, y ambos grupos cooperan, se comunican, comparten sabiduría a través del abismo entre modos de existencia. 200.000 años después, la humanidad todavía no había elegido transformación, pero habían comenzado a prepararse para posibilidad. Habían identificado estrellas apropiadas en sus territorios. Habían desarrollado tecnología que podría inducir colapso controlado. Y más importante, habían comenzado a compilar qué querían decir cuando su momento finalmente llegara. La preparación era proceso monumental que involucraba a toda civilización humana. Comités fueron establecidos en cada mundo habitado, cada estación, cada nave generacional. La pregunta que todos enfrentaban era profundamente personal y colectiva simultáneamente. ¿Qué define nuestra especie? ¿Qué hemos aprendido que vale la pena preservar para eternidad? Nuestro mensaje, el comité delegado declaraba durante sesión plenaria transmitida a trillones de humanos, no será solo historia. Será invitación a futuras civilizaciones que lean las estrellas, únanse a conversación, añadan sus voces, y juntos, creemos cosmos donde conciencia florece en todas sus formas infinitas. Pero compilar ese mensaje era extraordinariamente complejo. La humanidad había existido durante millones de años en este punto. Había evolucionado, había cambiado, había experimentado triunfos y tragedias incontables. ¿Cómo condensar todo eso en patrones de radiación de una supernova? El debate duró décadas. Algunos argumentaban por enfoque histórico completo, cronología detallada de cada evento importante en historia humana. Otros argumentaban por enfoque filosófico, concentrarse en lecciones aprendidas más que en eventos específicos. Algunos querían enfoque artístico, codificar las más grandes obras de arte, música y literatura humanas. Otros querían enfoque científico, compartir todo conocimiento que humanidad había acumulado. No podemos elegir solo uno, finalmente declaraba la filósofa principal Amara Blackwood, descendiente directa de la original Amara Okafor, que había trabajado con Isabella. Nuestro mensaje debe ser multidimensional, como nosotros somos multidimensionales. Debe contener historia, filosofía, arte y ciencia, todo entrelazado de forma que refleje la complejidad de lo que significa ser humano. Esto llevó a desarrollo de técnicas de codificación increíblemente sofisticadas. Los patrones de radiación de supernova tenían capacidad de información vasta, pero todavía limitada. Cada fotón, cada onda de energía, debía ser utilizado óptimamente. Era ejercicio en compresión suprema. No perder información sino representarla de forma más densa posible. Equipos de matemáticos desarrollaron lo que llamaron fractales de significado, estructuras donde cada nivel de análisis revelaba capa diferente de información. Una lectura superficial podría capturar mensaje básico. Análisis más profundo revelaría filosofías complejas. Estudio detallado descubriría historias individuales. Era como matrioshka de información, donde cada capa contenía otra más rica dentro. Y crucialmente, el mensaje debía ser accesible. Debía ser posible para civilización emergente, apenas aprendiendo a leer las estrellas,
capturar algo de significado, pero también debía recompensar estudio profundo. Civilización avanzada. Debía poder extraer niveles de comprensión que recién llegados no podrían. Es como, explicaba uno de los arquitectos de información, como gran obra de literatura. Un niño puede leer y disfrutar historia superficial. Un adulto puede leer y apreciar temas más profundos. Un académico puede estudiar y descubrir capas de significado que autor tejió deliberadamente. Nuestro mensaje en las estrellas debe funcionar así. Accesible en superficie. Infinitamente profundo para aquellos que cavan. Paralelamente, debates filosóficos intensos ocurrían sobre la naturaleza de transformación misma. ¿Qué sucedía realmente a conciencia durante proceso? Los transformados habían enviado mensajes diciendo que continuaban. Pero, ¿en qué sentido? ¿Era continuidad genuina de conciencia individual? ¿O era algo más parecido a inmortalidad de ideas donde individuo cesaba, pero sus pensamientos persistían? Es pregunta que quizás no podamos responder hasta que experimentemos. Transformación nosotros mismos, argumentaba el Consejo de Filosofía Existencial. Los transformados dicen que continúan. Pero su modo de existencia es tan diferente del nuestro, que quizás lenguaje no puede capturar verdad de ello adecuadamente. Algunos humanos encontraban esto aterrorizante. La idea de transformarse en algo tan fundamentalmente diferente, que ni siquiera podrías explicar tu nueva existencia a aquellos que no la han experimentado. Era como pedir a ser humano que explique visión a alguien que nunca ha tenido ojos. Las palabras serían inadecuadas. Otros encontraban esto emocionante. Era última frontera, última exploración. Después de millones de años explorando espacio físico, esta era oportunidad de explorar modos completamente nuevos de ser. Y había aquellos que simplemente no querían transformarse nunca, que valoraban existencia física, que sentían que continuidad de conciencia requería continuidad de sustrato físico. Estos eran principalmente los que formaban el 70% que eventualmente elegiría permanecer. Y eso está bien. El manifiesto de elección múltiple declaraba: no todos deben elegir mismo camino. La diversidad de elección es parte de lo que nos hace humanos. Algunos transformarán, algunos permanecerán físicos, algunos quizás encontrarán tercera opción que aún no hemos imaginado. Y todas estas elecciones son válidas. 500.000 años después, algo notable fue observado. El número de supernovas con mensajes estaba aumentando. No porque más estrellas estuvieran muriendo naturalmente, sino porque más civilizaciones estaban eligiendo transformación. Era como si hubiera aceleración, como si punto crítico estuviera siendo alcanzado donde transformación se estaba convirtiendo en norma en lugar de excepción. 1 millón de años después del descubrimiento de Isabella Santos, la humanidad finalmente tomó decisión. No toda la humanidad. Aproximadamente 30% eligió transformación. 70% eligió continuar en forma física, y ambos grupos respetaban elección del otro. Los que eligieron transformación pasaron 1000 años preparando su mensaje, compilando todo lo que habían aprendido durante 1.000.000 de años de existencia. Sus triunfos, sus fracasos, sus descubrimientos científicos, sus creaciones artísticas, sus filosofías, todo codificado en patrones matemáticos que podrían ser impresos en radiación de supernova. Y cuando finalmente indujeron colapso de su estrella elegida, cuando civilización humana parcialmente se transformó en supernova brillante visible a través de la galaxia, su mensaje fue claro. Fuimos exploradores, fuimos pensadores, fuimos amantes de conocimiento y belleza, y ahora somos parte del cosmos mismo. Lean nuestras palabras, aprendan de nuestros errores, y sepan que estamos aquí, en las estrellas, esperando el día cuando ustedes también puedan unirse a conversación eterna. El 70% que permaneció físico lloró la transformación, pero también la celebró, porque sus compañeros no habían muerto. Habían simplemente elegido forma diferente de existencia, y la conexión entre físicos y transformados permanecía.
débil, difícil de interpretar, pero real. 2 millones de años después, la humanidad física había continuado evolucionando, y periódicamente, grupos elegían transformación. Cada generación añadía su voz al coro creciente de mensajes estelares. Cada uno compartía sus lecciones únicas con Universo. 5 millones de años después, cuando observadores externos estudiaban la región del espacio que la humanidad había habitado, veían algo extraordinario. Red de supernovas que, cuando se mapeaban, formaban patrón, no aleatorio, sino deliberadamente estructurado. Como si civilización entera estuviera escribiendo poema en las estrellas. Cada supernova era verso, y colectivamente contaban historia, de especie que había comenzado como exploradores curiosos y había evolucionado en conciencia distribuida a través del cosmos. 10 millones de años después del descubrimiento, el nombre de Isabella Santos había sido preservado, no solo en archivos físicos, sino en el idioma estelar mismo. Cada civilización que se transformaba incluía referencias a los descubridores, a aquellos que primero habían enseñado a su especie a leer las estrellas. Y Isabella estaba entre ellos, conmemorada en 1000 supernovas como la que había abierto los ojos de la humanidad a conversación cósmica. 20 millones de años después, algo profundo fue comprendido por civilizaciones galácticas tanto físicas como transformadas. El universo no era colección aleatoria de materia y energía. Era texto, libro siendo escrito colaborativamente por todas las conciencias que alguna vez habían existido. Cada estrella moribunda era oración. Cada galaxia era capítulo. Y el Montencienta significado emergía no de eventos individuales, sino de patrones totales, de la narrativa completa que estaba siendo contada a través de tiempo y espacio. 50 millones de años después, cuando el universo mismo comenzaba a mostrar señales de edad avanzada, las conciencias transformadas y físicas juntas enfrentaban pregunta final. ¿Qué sucede cuando el universo termina? ¿Los mensajes en las estrellas se perderán? La respuesta, según los más antiguos de los transformados, era no, porque información estructurada apropiadamente trasciende física. Cuando universo actual colapse, cuando toda materia y energía retorne a singularidad, los patrones persistirán. Y cuando nuevo universo nazca, encontrará esos patrones esperando. Una biblioteca cósmica preservada a través del fin y renacimiento de toda la realidad. 100 millones de años después, el legado de Isabella Santos era esto. Había enseñado a humanidad que estrellas moribundas no eran solo fenómenos para observar, sino textos para leer. Y al hacerlo, había abierto puerta a comprensión que transformaría no solo humanidad, sino incontables civilizaciones que vendrían después. Porque una vez que sabes que las estrellas hablan, nunca puedes ver el cielo nocturno de la misma manera. Cada punto de luz es potencial mensaje. Cada explosión brillante es posible lección. Y el universo entero se convierte en conversación infinita donde todas las voces, pasadas y futuras, físicas y transformadas, participan en diálogo eterno sobre significado, propósito y naturaleza de existencia consciente. Cuando el universo finalmente colapsó, cuando la última estrella se apagó, los patrones permanecieron, esperando. Como Isabella había esperado aquella noche hace 100 millones de años, mirando datos de supernova y preguntándose qué secretos podrían contener. Y cuando nuevo universo nació, encontró esos patrones, los leyó, los comprendió, y comenzó a escribir su propia continuación. Porque ese era el verdadero significado del idioma de las estrellas muertas. No era lenguaje de fin, era lenguaje de continuación. De conexión entre eras. De conversación que nunca termina, porque mientras haya conciencia en universo, habrá alguien leyendo las estrellas. Y mientras haya alguien leyendo, las voces de los transformados nunca estarán verdaderamente silenciadas. Vivirán en los patrones, en las resonancias, en la luz de las estrellas moribundas que lleva sus mensajes a través del cosmos.
para siempre. Ese era el legado de Isabel Las Santos. No descubrimiento, sino apertura de conversación. Conversación entre todos los seres conscientes que alguna vez fueron, son o serán. Escrita en el lenguaje más antiguo y permanente del universo. El idioma de las estrellas. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.